La libertad está bajo amenaza. Vemos cómo gobiernos como el de España están utilizando todos los mecanismos aparentemente democráticos para socavar las instituciones independientes. Y uno de los objetivos fundamentales es la independencia judicial. Controlar el poder judicial es un objetivo absolutamente claro de los gobiernos que tienen veleidades autocráticas. No solamente ir contra los contrapesos como el poder judicial, sino también contra la prensa independiente. Es absolutamente esencial que te des cuenta de que este ataque tiene un objetivo clarísimo, que es el de perpetuar el poder de estos gobiernos y además el convertir a las democracias en prácticamente el equivalente a sistemas feudales, en el que no existen los contrapesos y en el que el poder político no tiene freno ante sus veleidades autocráticas. Vamos a escuchar unas palabras esenciales del presidente del Foro Mundial de Juristas, Javier Cremades, socio fundador de Cremades y Calvo Sotelo, que nos alertan sobre lo que está ocurriendo en muchos países. Atención a todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial, en el que hablo sobre todo lo que está ocurriendo a nivel global en cuanto a geopolítica, en cuanto a China y Estados Unidos, en cuanto a energía, tecnología, a economía, política monetaria y también el asalto a las instituciones del Estado depredador. El nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición, espero que te guste. El Estado depredador. ¿Qué es ese concepto del Estado depredador que comento en mi nuevo libro? El Estado depredador es ese que utiliza las instituciones aparentemente independientes para asfixiar y controlar todos los aspectos de la sociedad civil. En una democracia liberal, los contrapoderes limitan el poder del gobierno y frenan las ansias de implementar medidas que pueden llegar a ser autocráticas y desde luego que tienen objetivos de extender el poder y abusar del poder. Para evitar el abuso del poder político, siempre se ha defendido la importancia de tener instituciones independientes y contrapesos. La prensa independiente, los reguladores independientes, etc. Y el más importante de todos es el Poder Judicial, una judicatura independiente. Pues bien, en el último foro mundial de la Asociación de Juristas, lo que se ha hablado es de ese gigantesco riesgo. Y me gustaría dejaros unos pequeños comentarios de los discursos que ha dado el presidente de este foro, el jurista Javier Cremades, que lo que ha dicho me parece que es absolutamente clave. Atención, vamos a verlo. A todas estas personas que están poniendo su grano de arena en la campaña que continuamos desde hace 60 años, tratando de explicar que solo hay una garantía verdadera para proteger la libertad y la dignidad, que es vivir bajo el imperio de la ley, someternos voluntariamente a una Constitución y a unas leyes, y controlar así el poder público, pero también el poder de cada uno para proteger a cada ser humano del abuso de poder. La dignidad humana es el objeto último de cualquier organización que pueda sentirse, quererse y pretenderse conectada con el Estado de Derecho. Todo el sistema, la Constitución, las leyes, deben ser antropocéntricas. Las tiranías tienen sistemas jurídicos, incluso a veces les llaman constituciones, pero no lo son, no son estados de derecho. El Estado de Derecho es una fórmula magistral, única, excepcional, que consiste en algo muy sencillo, y es que el poder público solo se puede ejercer con legitimidad si se hace con sometimiento, respetando dentro de los márgenes que marca una Constitución y unas leyes que sean verdaderamente antropocéntricas.
Alemania es un gran ejemplo. Es la única constitución del mundo cuyo artículo primero es la dignidad del ser humano. Tienen su experiencia histórica y han sabido aprovecharla. Los Estados Unidos, quizá la primera de todas, empieza con una declaración de independencia, empieza organizando el poder y solo después a las enmiendas llega el núcleo principal, esa parte dogmática fundamental que es la de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y son de todos y están siempre bajo amenaza. Permítame que en estas palabras de inauguración les hable de tres cosas. El propósito. Margarita Herodocia, está por aquí seguro, acompañando a Marina Peña, o acompañada de Marina Peña, de Óscar Esquivel, decía en el almuerzo que hemos tenido hoy con la delegación albanesa, preguntaba, ¿cuál es el propósito? Javier, ¿qué queréis? ¿Qué queremos desde la World Jurist conseguir con estos 2 días de trabajo? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el impacto que queremos dejar? Creo que es relativamente fácil percibir que cuando nuestros antecesores, cuyo legado estamos tratando de continuar y de honrar, crearon la World Jurist Association, el mundo era peligroso, estaba amenazado por una guerra nuclear, pero era relativamente menos complejo del que tenemos hoy. El de hoy no es menos peligroso, pero es mucho más complejo. La democracia está bajo asedio, no desde fuera solamente, también desde dentro. La polarización, la falta de información, los ataques a los jueces. Los políticos se sienten más débiles y atacan más a los jueces, de un lado y de otro. Y por tanto, esos elementos indispensables para que haya Estado de Derecho y por tanto se pueda proteger la dignidad de cada uno, están más amenazados que antes. El poder político tiende, como siempre, a expandirse, a perpetuarse, a corromperse, a penetrarlo todo, a controlarlo. Por eso necesitamos no solamente una constitución, necesitamos una opinión pública libre, necesitamos un sistema de alternancia política, necesitamos instituciones fuertes y separación de poderes. La joya del constitucionalismo es precisamente la justicia constitucional. Es el guardián que está controlando que el poder ejecutivo, pero también el legislativo y el judicial, ejercen su poder dentro de la Constitución. Esto parece relativamente evidente, incluso nos parece que es, bueno, pues sí, efectivamente, oye, pues estamos todos de acuerdo. Pero lo que no nos damos cuenta es con qué rapidez se acaba con el poder judicial y con la independencia del poder judicial. Estamos viendo en todos los países enormes tensiones, en los países democráticos, entre los poderes. Y ya estamos en la última frontera, que es la del poder judicial. No solamente porque se le critica y se le amenaza, sino porque con ello se consigue un efecto de desjuridificación de la sociedad. Si el poderoso dice que no tiene por qué vincularse a las decisiones de los jueces, incluso las puede deslegitimar por el carácter propio de un juez, ¿qué pensarán los demás cuando afecte a su vida personal? Tendrán, sin duda, la misma tentación de desafección con el sistema. Y un sistema, por muy perfecto que sea, no va a funcionar si no hay adhesión de la comunidad. Esto es importante. Cuando escucháis, por ejemplo, al presidente de México, el señor López Obrador, o al señor Maduro, o al señor Sánchez, o a tantos otros políticos decir: yo he ganado las elecciones y por lo tanto lo que digan los jueces no tiene ningún sentido. De hecho, en distintas formas, lo dicen de distintas maneras, que el hecho de ganar las elecciones les da la potestad de hacer lo que quieran, y eso no es así. La importancia del Poder Judicial es precisamente, como explica Cremades, la de ponerle freno al abuso de poder. Y no nos podemos olvidar que bajo la supuesta bondad de las decisiones y de las opiniones, incluso de intentos de supuestas acciones sociales, se esconde siempre esa búsqueda de una toma de poder máxima en la que el gobernante no tenga el más mínimo contrapeso.
Es normal, por lo tanto, que se utilice de manera constante, como estamos viendo en España, por ejemplo, pero no solamente en España, lo estamos viendo también en muchos países de América Latina, que se acude constantemente no solamente a atacar a los jueces por ser independientes y poner contrapesos y frenos al abuso de poder, sino que se le pone una enorme presión mediática utilizando los mecanismos del Estado para señalar, atacar personalmente a los jueces, con nombre y apellido. Esto es una cosa absolutamente aberrante. Vamos a escuchar unas palabras de la clausura de este foro que inciden en estos mismos aspectos de manera, yo creo, muy importante. Que la ley debe ser superior a la fuerza y que la dignidad humana debe ser la base de todas las culturas, por diversas que sean. En estos días, juristas de los 5 continentes han debatido sobre los retos, desafíos y oportunidades del sistema de convivencia que llamamos Rule of Law, Estado de Derecho. Hemos identificado 2 amenazas principales. No podemos olvidar que el autócrata se sirve de las palabras como Estado de Derecho, democracia, libertad de expresión para introducir la autocracia, la opresión, la propaganda y, por supuesto, la censura. Primero, la dificultad de acceso a la verdad. Como preguntaba T.S. Eliot, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la era de la información? La digitalización ha multiplicado la información, pero ha hecho más difícil comprobarla. Vivimos claramente en la era de la posverdad. Fijaos que los gobiernos con tendencias autócratas y con tendencias autoritarias acuden constantemente a meterte miedo con el concepto del riesgo de desinformación. Y no nos podemos olvidar que el riesgo de desinformación cuando la información está controlada por el Estado es del 100%. Ahora nos encontramos en un entorno en el que los gobiernos llegan a hacer cosas tan absolutamente increíbles como, utilizando la excusa de la desinformación, cambiar el resultado de elecciones, porque no les gusta el resultado, etc. Estamos viendo un avance de ese Estado depredador que, en vez de ser el que facilita y el que genera un entorno en el que los ciudadanos pueden convivir de manera libre, en realidad lo que hace es autoperpetuarse y se convierte en una especie de ente feudal que, en vez de ser servidor público, se convierte en un ente que lo que hace es reprimir y utilizar al sector público para que sea el sector privado el que esté al servicio de los gobiernos y no al revés. La segunda amenaza son los ataques al Poder Judicial, no solo en regímenes autocráticos donde no existe esa independencia, sino también en democracias consolidadas. La creciente polarización social ha puesto bajo presión a los jueces y el Poder Ejecutivo siente la tentación, hoy más que nunca, de politizar la justicia para sortear, para evitar los contrapesos y la separación de poderes. Politizar la justicia. Lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en muchos sitios. Sin embargo, este Congreso no ha sido solo un diagnóstico, ha sido también un espacio de propuestas y de esperanza. Y todas parten de una verdad fundamental. Para mantener el Estado de Derecho no bastan leyes e instituciones. Se necesita que los ciudadanos lo comprendan, lo hagan suyo y lo defiendan. Y esto es muy importante porque incide sobre lo que decía Cremades en su discurso de inauguración. Efectivamente, las dictaduras también tienen constituciones. Recordarás, por ejemplo, que la Unión Soviética tenía una constitución que garantizaba la libertad de expresión y la libertad individual.
Ay, amigos, no podemos olvidar la utilización constante por parte de dictaduras de esas palabras grandilocuentes. Se consideran los más democráticos. ¿Te acuerdas que la Alemania comunista era la República Democrática Alemana? Tenía de democracia absolutamente nada. La importancia de instituciones independientes en las que el poder judicial independiente, como contrapeso de las veleidades autocráticas y de las obsesiones por aumentar y abusar el poder por parte del poder ejecutivo, son elementos claves, pero es absolutamente esencial que esa constitución, que esas instituciones, que todo ese, digamos, lo que es el Estado de Derecho, sean los ciudadanos los que lo atesoren, lo valoren, lo hagan suyo y lo defiendan. Porque, mis queridos amigos, la libertad, cuando se tiene, no se valora, pero no se valora hasta que se pierde. Como dijo Tucídides al hablar de Atenas, son las virtudes de los hombres y no el grosor de sus murallas las que hacen fuerte la ciudad. Por eso, por primera vez un Congreso Mundial del Derecho ha querido dirigirse especialmente a las nuevas generaciones. De las 5.400 personas que ingresaron ayer en el nuevo edificio de Unicaribe para participar en los trabajos, 1.600 eran universitarios, mayormente dominicanos. Ellos deben tomar la antorcha de la vieja idea del imperio de la ley y reavivar su fuego para afrontar los desafíos del presente, no solo como ciudadanos responsables, sino también como futuros jueces, abogados, profesores, fiscales, notarios. ¿Dónde están las siguientes Ruth Bader Ginsburg? ¿Quién tomará la antorcha de la jueza Sotomayor? Esas mujeres y esos hombres pueden, desde su especialidad, contribuir a un mundo donde la dignidad de cada persona se proteja con la justicia. La persona está en la base del Estado de Derecho. La persona está en la base del Estado de Derecho. Esto es absolutamente clave, mis queridos amigos, que nos están intentando quitar el Estado de Derecho utilizando las excusas de unas supuestas amenazas y de unos supuestos ataques contra unos gobernantes que se están presentando como solución a los problemas que ellos crean. Pero también en su cúspide. Desde 1963, el World Law Congress es una oportunidad para conectarnos con la comunidad política donde se celebra la sociedad y desde allí con toda la humanidad. Es un espacio único para compartir buenas prácticas, conectarse con colegas y aprender. ¿Qué nos dicen estas palabras? Me parece que son muy importantes. Me parece que son muy importantes porque dirás, pero si esto no son noticias. Pero es que son noticias. Es que todos los días en México estás escuchando que se va a cambiar completamente la forma en la que se va a elegir a los jueces para politizar la justicia. ¿Y cómo lo venden? Con la excusa de llamarlo democratizar. Recuerda que los regímenes autocráticos, como se extienden, es precisamente utilizando la palabra democracia para introducir el totalitarismo, la palabra libertad de expresión para introducir la censura y la palabra sociedad para introducir el autoritarismo. Es absolutamente peligroso lo que estamos viviendo. En países en los que no se había dado nunca, vemos a ministros y miembros del gobierno atacar directamente a jueces porque les molestan las investigaciones que están llevando a cabo. Atacar directamente y poner en los medios de comunicación cercanos a esos gobiernos los nombres, incluso la dirección y los datos personales de esos jueces. Hemos visto cómo los gobiernos intentan reformar la ley para introducir que se nombren los jueces por cuestiones políticas. Hemos visto, por supuesto, cómo los políticos van directamente contra el Poder Judicial en un entorno en el que ese Poder Judicial simplemente funciona como contrapeso. Los contrapesos son esenciales y un factor esencial de esos contrapesos es precisamente que haya una justicia independiente. Y los ciudadanos, cuando hablamos de instituciones, de sociedades libres, de sociedades abiertas, debemos darnos cuenta que la libertad, que la democracia,
que los sistemas que nos permiten a todos vivir en paz y en una convivencia en la que se puede ser libre individualmente y además se controla las veleidades de toma de poder por parte de los gobiernos, eso no sale de la nada. Las instituciones se tardan años, décadas en crear y en generar eso que llamamos seguridad jurídica, eso que llamamos la esencia de la democracia. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que la libertad está bajo amenaza y que hay que defender esas instituciones y que hay que luchar contra los gobiernos que se escudan en un supuesto victimismo para crear sistemas neofeudales en los que lo que realmente buscan es el control de la sociedad. Que no te engañen.